Estamos ya en nuestra escuela bíblica virtual de hoy, martes 21 de septiembre. Estamos en la materia, el estudio bíblico inductivo. Vimos la semana pasada la parte de introducción, el panorama general de la materia. Y hoy vamos a enfocarnos en algo que tocamos superficialmente la semana pasada, que es los tres ingredientes o tres habilidades para acercarnos a un estudio bíblico inductivo, que son la observación, la interpretación y la aplicación. Recordando algunas generalidades, dijimos que el estudio bíblico inductivo es para nosotros buscar la verdad de la palabra, descubrir el significado de la verdad de la palabra de Dios y nosotros acomodarnos a la verdad de la palabra de Dios, no usar la palabra de Dios para acomodar nuestro propio punto de vista, ¿verdad? Y hoy vamos a ir al libro de Esdras, que tocamos también superficialmente la semana pasada, al capítulo 7, verso 10 del libro de Esdras. Esdras, capítulo 7, verso 10, que dice de la siguiente manera. Esdras queda antes de Nehemías, antes de Salmos está Nehemías y antes de Nehemías está Esdras. Capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley del Señor y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Amén. Pastor, tengo una pregunta. ¿Cómo se llama entonces la clase de hoy? Es la misma. 3 elementos para analizar. Así póngale. 3 elementos para analizar. Listo. El tema, recuerden que la materia es estudio bíblico inductivo. Vamos a seguir la secuencia de las materias en este trimestre. Vamos a estudiar las materias seguidas. Entonces el tema es lección 2, 3 elementos para analizar, que son la observación, la interpretación y la aplicación. Y vamos a ver en el libro de Esdras, en el capítulo 7, verso 10, estos tres elementos se ven claramente en Esdras, sí. En Esdras dice, porque Esdras había preparado su corazón. Recordemos que en los tiempos de Esdras y Nehemías, el pueblo estaba alejado de la palabra, estaba alejado de Dios. El pueblo estaba pasando por una situación bien difícil, pero era por causa de haber abandonado al Señor, haber abandonado la palabra. Esdras se levanta como sacerdote de Dios y empieza a inquirir, a escudriñar la ley del Señor. Pero dice ahí que para eso él, ¿qué hizo? Preparó su corazón. Esto es muy importante. Preparar el corazón para inquirir. Esto es para escudriñar. Esto es el elemento de observación. Oiga bien, observación. Preparó su corazón para inquirir. Voy a leer la versión, la traducción lenguaje actual. Dice, Esdras era un sacerdote y un maestro que conocía muy bien la ley de Dios y había dado por medio de Moisés, la estudiaba constantemente. Óyeme bien, inquirir es estudiar constantemente. Dice que estudiaba constantemente la palabra, la obedecía y la enseñaba. Muy bien, la obedecía esa aplicación. Ahí vemos observación cuando inquiría en la palabra. La cumplía, dice aquí en la Reina Valera, para cumplirla. Esta es aplicación. Obediencia, ¿verdad? Y la enseñaba, es interpretación. Escúcheme bien. Entonces tenemos esos 3 elementos: observación, interpretación y aplicación. Y hoy vamos a ver apenas el primer
elemento que es observación. En eso nos vamos a guiar en el elemento de observación. Observar es descubrir lo que dice el pasaje, para que escriban eso. Observar es descubrir lo que dice el pasaje. Punto y seguido. De ella parte la interpretación precisa y la aplicación correcta. Voy a repetir todo el párrafo. La observación enseña a ver exactamente lo que dice el pasaje. De ella parten la interpretación precisa y la aplicación correcta. Punto y seguido otra vez. La observación contesta la pregunta. Oiga bien. La observación contesta la pregunta. 2 puntos. En signos de interrogación escriba, ¿qué dice el pasaje? ¿Qué dice el pasaje? Punto y seguido. Observar es hacer las veces de detective. Observar es hacer las veces de detective. ¿No bien? Es dar un vistazo de toda la panorámica. Es dar un vistazo de toda la panorámica. Punto y seguido. Ya voy a terminar de dictarles para que entremos a otra parte. Venga pues. Lo último que les dicté es dar un vistazo de toda la panorámica. Punto y seguido. Personajes, coma, palabras repetidas, coma, lugares, coma, preguntas como en interrogación. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo ocurrió esto? Coma. Otra pregunta. ¿Cuándo se cumplió o se cumplirá? ¿Cuándo se cumplió o se cumplirá? Coma. Otra pregunta. ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo escribió? Coma. Otra pregunta. ¿A quién se lo escribió? ¿A quién se lo escribió? Coma. Eunice no está escuchando nada. ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue el propósito? Punto. Venga, pues voy a resumirles ahora. Ahora no tienen que copiar literal, sino que yo voy a explicar lo que les dicté. Bueno, en el paso de la observación dice que debemos hacer las veces de un detective, ¿verdad? Que se fija en todos los detalles, en la panorámica, da un vistazo panorámica y ahí les dicté algunas cosas, pero se pueden formular más preguntas todavía de observación. Ya dijimos, mirar los personajes que aparecen en el pasaje, las palabras repetidas, los lugares, cuándo ocurrió esto, las acciones, cuándo se cumplió, se cumplirá, quién lo escribió, a quién se lo escribió, cuál fue el propósito.
Esto es el elemento de la observación. Por eso vimos en Esdras que lo primero que Esdras hizo fue preparar su corazón. ¿Qué hizo Esdras? Preparó su corazón. Y si hay algo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo es eso, preparar el corazón, porque hay tantas actividades que demandan nuestro tiempo, que la tendencia es dejar lo del Señor por un lado. Oiga bien, por eso es que es necesario preparar el corazón. Y cuando vas a la Biblia, escucha bien, en el paso de la observación, si quieres escribe esto, en el paso de la observación debemos usar nuestra imaginación. En el paso de la observación debemos usar nuestra imaginación. Pregúntale a Eunice. Eunice, ¿estás escuchando? Dame una señal. ¿Estás escuchando, Eunice? Como que no, que le están arreglando ahí. Bueno, seguimos adelante. En el paso de la observación debemos usar nuestra imaginación. Bueno, usemos un poquito de ejemplos para situarnos en esto. Por ejemplo, usted sabe que antiguamente, por ejemplo, en las radios habían las famosas radionovelas, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí, y uno tenía como oyente, tenía que imaginarse lo que estaban narrando. Eso era lo de los abuelos, ellos se pegaban a escuchar la radionovela. Yo me acuerdo que mi mami escuchaba la novela de Calimán. Entonces había que usar mucho la imaginación. Bueno, seguimos. Entonces estamos hablando que en el paso de la observación debemos usar nuestra imaginación, ¿verdad? Estamos hablando de las novelas radiales. Estábamos hablando de las radionovelas que hace como 1000 años que se transmitían. Ay, es que 1000 años. Por lo menos unos 40 años, sí. Sí, como 50 años. 50 años atrás, sí, imagínense. Bueno, más, entonces, yo creo que más, porque entonces, unos 60 años. Por ejemplo, nosotros sabemos que la imaginación es un elemento de la fe también. ¿Quién se ¿Sí o no? ahí? La imaginación es un elemento de la fe, porque dice Marcos 11:24, ¿sí? Sí, sí. Por favor, busca Marcos 11:24 para ver que la imaginación, escúcheme bien, es un elemento de la fe. Conforme creemos, conforme imaginamos. Oye bien. Marcos capítulo 11, creo que es el verso 24. Ah, sí. Marcos 11:24, ¿qué dice? Marcos 11:24. Sobre la fe. ¿Qué dice? Sobre la higuera. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidiereis en oración creyendo que lo recibiréis os vendrá. Bueno, esa es una petición específica que por supuesto requiere de imaginación, que le voy a pedir a Dios algo específico. Dígame bien. Entonces, cuando vamos a la palabra de Dios en el método, el estudio bíblico inductivo de la Biblia, dígame bien, nosotros tenemos que preparar el corazón y usar nuestra imaginación. Recuerda que yo la semana pasada le dije que comenzara leyendo los evangelios. Y en los evangelios usted es el discípulo número 13, ¿sí? Si eran 12 discípulos, usted cuando está leyendo es el discípulo número 13. Ah, sí, sí. ¿Sí? Tiene que usar su imaginación de lo que estaba ocurriendo en el momento, oiga bien, en el momento que el Señor estaba hablando, por ejemplo en los evangelios, ¿verdad? Situarse en el momento es... Esto quiere disposición de corazón. Óigame bien lo que le voy a decir ahora. Quiero que me ponga mucha atención en esto. Porque si usted no usa su imaginación para ir al estudio bíblico inductivo, su propia imaginación lo aparta de la lectura y del estudio. Claro, porque no está concentrado en lo que está escuchando. Pues, por ejemplo, puede estar leyendo un pasaje y su mente está pensando en qué voy a hacer de almuerzo hoy. ¿Sí? O dejé los frijoles en el fogón. O a qué horas es que me dijeron que tenía que ir a la cita médica, ¿sí?
Ajá. O sea, su propia imaginación lo puede apartar de la concentración del estudio bíblico inductivo. Ajá. ¿Sí? Sí. Yo no sé si le ha pasado, pues a mí me ha pasado algunas veces y tengo que ser disciplinado en eso. Puedo estar leyendo un pasaje y digo, pero ¿qué? Mi mente se fue por otro lado. No usé mi A imaginación mí me pasa también, a mí me ha para pasado. concentrarme en lo que estoy leyendo. Por eso Así estas es. preguntas que dijimos en el método bíblico inductivo de los personajes, de las palabras repetidas, ¿sí? Entonces, de a quién lo escribió y a quién lo escribió, en qué lugar estaban. Por ejemplo, si pensamos en la parábola del sembrador, ¿en qué lugar estaba Jesús cuando enseñó la parábola del sembrador? Esas son preguntas de qué? De observación. Véngame cuidado lo que le voy a decir ahora. Mire, si usted no encuentra deleite en el estudio de la Biblia, usted no va a tener interés de estudiar la Biblia. Eso está interesante. Sí. ¿Cómo dijiste? Que si uno no muestra interés o no saca el tiempo, no, ¿verdad? Si tú dijiste así, que si uno no saca, que si uno no toma interés. No, que si uno no se deleita en ir al estudio bíblico inductivo, pues uno va a terminar por no estudiar la Biblia, porque le va a parecer algo aburrido. Si no usa su imaginación. Dime bien, por eso es que la televisión es un medio que acapara la atención de la gente. Porque la gente no necesita usar su imaginación porque está viendo, porque está escuchando, porque los actores están fingiendo muy bien lo que están haciendo. Ajá. Entonces no se requiere mucha imaginación. Y por eso atrae a la gente. Claro, ya no es igual la radio que la televisión, porque es que lo que uno ve es en lo que uno más se concentra, ¿verdad? En cambio, cuando uno no está viendo, entonces... ¿Qué pasa cuando alguien, no vamos a condenar a nadie hoy, pero qué pasa cuando alguien, por ejemplo, le está siguiendo la secuencia de una novela o a una serie? Por ejemplo, nosotros a veces miramos algunas series, ¿verdad?, que nos parecen interesantes. Pero ¿qué pasa cuando usted está concentrado en una serie o en una novela? Usted no quiere que nadie le hable cuando usted está viendo. Ni que el perro ladre. ¿Sí o no? Si el perro ladra, usted le sube volumen. Porque no me deja escuchar, ¿sí o no? No me hable ahorita, espéreme 5 minutos. Y vete casi la cara en el televisor. O los hombres viendo fútbol. Entonces, escúcheme bien, para que su estudio bíblico inductivo sea algo agradable, sea algo en lo que se deleite, usted tiene que preparar el corazón. Amén. Usted tiene que disponer su corazón, usar su imaginación, ¿sí? Sí. Y es que es más, por ejemplo, quiero que alguien me diga esto, quiero ver si hay alguien, abran sus cámaras un momento, por favor, los que pueden. Dígame una cosa, hoy la tecnología es maravillosa. Por ejemplo, los evangelios de Jesús, usted los encuentra ya dramatizados en YouTube. ¿Cuántos han visto alguna vez alguna parte de algún evangelio dramatizado en YouTube? Levánteme su mano. Luz María, ¿quién más? ¿Solo Luz María? Imagínense, pues. Entonces, su imaginación. Cuando uno va a ese tipo de recursos, se vuelve súper interesante. Nosotros hemos visto, por ejemplo, las series bíblicas de David, de Jesús, José, ¿sí o no? de Moisés. Los 10 mandamientos. Y es interesantísimo cómo cuando se dramatiza, nosotros, mi esposa, cuando miramos series bíblicas, estas series brasileñas que son en español ahora, también, muy buenas, muy buenas. A veces vamos siguiendo y le decimos, bueno, los milagros de Jesús. Decimos, bueno, mi amor, eso es inventado, está en la Biblia. A veces hay cosas que nosotros no nos habíamos dado cuenta que están en la Biblia. Sí. ¿Sí o no? Sí. Como muy poquitas cosas. Ellos hacen dramas también que son imaginación de ellos, pero sí se ciñen mucho a la palabra. Entonces uno a veces está viendo y dice, cuando estamos viendo con mi esposa, le digo, a ver, eso no lo había escuchado yo, por ejemplo, en la historia de José.
y la pausamos o escribimos y decimos, vamos a buscar eso. Yo ahí mismo busco. Vamos a buscar, porque esa no me la sabía yo. Y cuando uno va y dice, ve, sí estaba en la Biblia, sí está en la Biblia y nosotros no habíamos caído en cuenta. Ajá. ¿Por qué? Porque para ir a inquirir en la Biblia hay que tener el corazón, ¿qué? Dispuesto. Hay que tener la concentración. Y es que, como sabemos la bendición que hay en conocer la verdad de la palabra, poder entenderla y poder aplicarla, por eso es que surgen muchas distracciones. Y muchos obstáculos que el enemigo pone para que uno no saque este tiempo tan especial para escucharla y aprender. No es escuchar la palabra, es estudiar la palabra. Sí, entonces ¿verdad? puede haber, usted mismo ahí donde está ahorita. Estoy seguro que para usted vencer es, dígame si a alguien le queda tan fácil que dice, no, yo desde las 5, pastor, estoy con mi computadora y mi Biblia esperando el estudio. Alguien está desde las 5 de la tarde esperando el estudio y dice, aquí estoy, pero que me muevo para un lado y para otro abriendo la Biblia. O es usted de los que dice, no más, esperen que yo tengo que estudiar la Biblia, ya no más. Y usted tiene que hacer el tiempo. ¿Le pasa eso o no le pasa eso? ¿Cuánto les pasa? Levante su mano. A ninguno. Y a todos. ¿Ve por qué? Porque hay una lucha en ir a estudiar la Biblia de una manera responsable, de una manera que sea grata, de una manera que usted diga, uy, llegué al capítulo 7 de Juan, y ahí está la regla, la oración y la regla de oro, ahí me quedé, mañana tengo toda la intención de ver cómo es la oración y la regla de oro que enseñó Jesús. Me estoy haciendo entender, levante su mano, o sea, dígame si me estoy haciendo entender, de que la única manera en la que usted puede llegar a enamorarse de la palabra, anhelar la palabra. Ahora yo le dije ya, y eso es verdad, hay muchas, pero muchas distracciones. Lo interesante de todo, ¿sabe qué es? Míreme acá. Lo interesante de todo es que muchas veces sacamos el tiempo para otras cosas como sea. ¿Sí? O sea, se saca el tiempo para otras cosas. Puede ser de trabajo, puede ser de diversión, puede ser, qué sé yo, de un arte o de otra cosa que usted está estudiando. Y usted le saca el tiempo. Oiga, qué tremendo. Como en el Open English virtual, ¿cierto? Dice el que lidera este Open English, dice, ya llevamos 1 millón de estudiantes. 1 millón de estudiantes estudiando inglés. O sea, le pongo esta comparación para decirle, la gente para lo que le interesa saca el tiempo. Y el dinero. La gran mentira del enemigo es, no, mejor no estudies. Mejor ya no más, no te da tiempo. Realmente terminas muy cansado tu día como para encima de terminar cansado ir a estudiar la Biblia. O sea, mire pues, no hay un corazón que preparado. Pero cuando usted dispone su corazón, mire, esto yo no se lo puedo enseñar. Yo no le puedo enseñar a enamorarse y a encontrar deleite en la Biblia. Usted lo tiene que experimentar. Sí, total. Usted lo tiene que experimentar. ¿Sabe cuál fue mi primera experiencia con la Biblia? Y leyendo el Evangelio de Juan. Si alguien más ha tenido esa experiencia, me lo hace saber, porque quiero ver si hay alguien más que haya tenido esa experiencia. Pero, por ejemplo, mi experiencia fue que cuando yo empecé a leer el Evangelio de San Juan, era tanto lo que me apasionaba y me metía en lo que estaba leyendo que yo lloraba leyendo el Evangelio de Juan. Yo lloraba, no podía dejar de llorar leyendo el Evangelio de Juan. Estabas en tu primer amor. Y yo decía, uy, y yo le leía a mi madre y le decía, madre, mire lo que dice la palabra, escuche, y le leía, y ella solo me decía, sí, está bonito, está muy bonito, me decía. Pero yo decía, ¿por qué ella no llora? Porque ella no estaba experimentando lo que yo estaba experimentando. ¿Alguien más le pasó eso? Por favor, levántame su mano. Leyendo algún otro libro. Ahora su cámara. Leyendo. No, pues otro libro, pues ni modo, las novelas las hacen llorar a las mujeres. Pero hablo de la Biblia. No, otro libro de la Biblia.
hablando. Ah, no, yo pensé que otro libro decías. No, No. Yo estoy diciendo la Biblia. Llorando. ¿Alguien le ha pasado eso? Levánteme Sí, su mano, mí, por favor. A mí también. Sí. Allá leí. ¿Quién más? ¿Nadie Llorando, más? leyendo Sí, algún otro libro de la Biblia. Mire pues, ¿por qué le digo esto? Porque le quiero concientizar de lo que significa preparar el corazón. Por supuesto, no, yo no llevo 34 años de conocer al Señor y no llevo 34 años leyendo y llorando. Pero sí cautiva mi atención la palabra cuando yo me pongo a estudiar. Cuando yo me pongo a estudiar, la Biblia cautiva mi corazón y mis pensamientos. Y tanto es así, amor, que uno se le pasa el tiempo cuando miramos el reloj. ¡Oh! ¡Ay, esa es la hora! Pero porque nos metemos en la palabra. Y quiero decirle pues que no es solo porque nosotros estemos dedicados a eso, sino porque yo ya le conté a usted que la experiencia mía fue, mi preparación bíblica fue en la noche, mi estudio bíblico. 3 noches por semana, no era 1 hora una vez a la semana, eran 3 noches. 3 horas. Lunes, martes y miércoles, 3 horas, de 7 a 9. 7 a 9, 2 horas, no, era más temprano, ¿cierto? De 6 a 9 era, de 6 a 9. O sea, ese tiempo para mí fue un tiempo de mucha revelación de la verdad de la palabra de Dios. Ahí fue donde Dios cautivó mi corazón para llamarme al ministerio. Amén, amén. ¿Qué le quiero decir con esto? Que yo estaba trabajando como muchos de ustedes hacen, trabajando y estudiabas y estudiando en la noche, ¿sí? A veces me dormía en el bus. Recuerdo que una vez me dormí en el bus y cuando desperté ya no tenía el suéter que llevaba en mis manos, me lo habían robado porque me dormí. Pero había una pasión, un deseo de conocer la palabra de Dios. Y como le vuelvo a decir, eso no se lo puedo enseñar, eso lo tiene que experimentar usted. Sí, amén. Y no hablo de que cada vez que se siente a estudiar va a pasar 2, 3 horas, no. Pero si usted pudiera, por lo mínimo, cuando va a estudiar, no cuando va a hacer un devocional, sino cuando va a estudiar, mínimamente, decir esta media hora, voy a concentrarme, voy a preparar mi corazón y voy a concentrarme en este pasaje de la Biblia. Yo le aseguro que cosas comenzarían a ser reveladas a su vida que le llevarían a la transformación de su vida. Así es. Esto es importante. Entonces debemos usar nuestra imaginación, porque si no, nuestra imaginación nos aparta o nos saca del estudio de la palabra de la Biblia. Vamos a ver, ahora sí escriba lo que le voy a dictar. Trabajemos un ejemplo. Escriba. Escriba así literalmente. Trabajemos un ejemplo. Y vamos a ir a San Juan, capítulo 7, verso 1. Solo el versículo 1. Quiero que leamos solo el versículo 1. Mira tu Biblia y búscalo, porque vamos a estudiar vamos a observar este versículo 1 del capítulo 7 de Juan. Y dice, me interesa mucho que todos lo tengan. Abra su cámara. Usted me dice que ya tiene abierta su Biblia. A ver, quiero ver su mano levantada. Ya tiene abierta su Biblia ahí en San Juan 7:1. Que prenda su cámara y me diga sí. Si levanta su mano es porque usted ya tiene su Biblia ahí impresa y ya está en el pasaje de Juan 7:1. Venga pues, vamos a leerlo, amor. Solo el versículo 1. Dice la palabra: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Oiga, qué tremendo. Voy a leer otra vez. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle.
Ahora quiero que escriba las siguientes preguntas que vamos a usar en la observación. Vamos a analizar este versículo. Escriba las preguntas. Número 1. En signos de interrogación. Número 1. ¿De quién se está hablando? Esa es la primera pregunta. ¿De quién se está hablando en ese pasaje? En ese pasaje. ¿De quién se está hablando? Ahí en el versículo 1, ¿de quién se está hablando, mis amados? ¿De quién? Abra su micrófono y díganos de quién se está hablando ahí en ese pasaje. De los judíos. De Jesús. No, de Jesús. De Jesús. De Jesús, porque dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea. Se Entonces, está hablando de Jesús que andaba en Galilea. ¿De quién se está hablando entonces? De Jesús. ¿Están de acuerdo? De Jesús. De Jesús. Ya pues. Vamos con la segunda pregunta. Segunda pregunta. Y vamos a dejar que En signo de interrogación. ellos respondan. ¿Qué estaba haciendo? Si ya respondimos. ¿De quién se está hablando? Dejemos de Jesús. Número 2. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Vuelve a leerla. Vuelve Léala, a leer lea el versículo 1. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Andando. ¿Andando por dónde? Por Galilea. En Galilea. Muy andaba bien. ¿Se da cuenta? en Galilea, ¿sí ve? Ve cómo la Biblia misma responde las preguntas de observación. Están enseñando cómo hacer. Oiga pues, ¿de quién se estaba hablando? De Jesús. Número 2. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Andaba Por Galilea. por Galilea. Número 3. Pregunta número 3. Pregunta número 3. ¿Dónde estaba andando? En Galilea. En Galilea. Muy bien. En Galilea. Está bien, sí, ahí está bien. Andaba. El número 2 lo completamos de una vez con el 3, pero ¿qué estaba haciendo? Andando. Esa era la correcta observación. Ajá. Andaba. ¿Dónde estaba andando? Andaba. En Galilea. Ujú. La número 3, ¿verdad? Sí. ¿Dónde estaba andando? En Galilea. Va la número 4. Pregunta número 4. ¿Por qué no estaba en Judea? ¿Por qué no estaba en Judea? ¿Por qué no estaba en Judea Jesús, mis amados? Porque los judíos querían matarlos, procuraban Exacto. matarlos. Ajá. Quería alejarse de Judea. No, porque los judíos procuraban matarlo. Mire que ahí está en el versículo. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea. ¿Por qué? Porque los judíos procuraban Matarlo. matarlo. Llamaban su muerte. Ujú. Qué tremendo. Y número 5, aquí les mando una para que la reflexionen bien antes de que me contesten. Esta es, desde mi punto de observación, es como la más difícil de observar. Acuérdese que usted está haciendo las de detective. Número 5, entre signos de interrogación. ¿Cuándo sucedieron estos hechos? Vuelva a leer el versículo 1. ¿Cuándo sucedieron estos hechos? ¿Quién tiene la respuesta? ¿Cuándo sucedieron estos hechos? ¿Cuándo? Mientras Jesús andaba en Galilea. No. No. Lean bien el versículo, a ver. O sea, todo lo que el versículo dice es lo que está pasando, pero dice, la pregunta es ¿cuándo sucedieron estos hechos? Está hablando de tiempo.
¿Cómo comienza el versículo 1? A ver, dígame las primeras palabras del versículo 1. Alguien que lea, a ver. En mi Biblia dice, después, entonces en pasado. Claro, Lea las tres palabras. Las dos Después palabras. Jesús recorrió la región de Galilea. No. A ver, ¿quién tiene la Reina Valera ahí? La Reina Valera, Yo. 60. A ver, Lady. Dice, después de estas cosas. Ahí está. Ahí está. Ahí deténgase. ¿Después de qué? Después de estas estas cosas. cosas. ¿Cuándo sucedieron estos hechos? En el pasado, en el días atrás. Después de que pasaron esas cosas. Exacto. Después de estas cosas. Bueno, muy bien. Después de Mire, estas cosas. Después de estas cosas. Pero ahí podemos formular otra pregunta. ¿Cuál sería la otra pregunta obvia ahí? Ese es el método de estudio bíblico inductivo. ¿Qué cosa? ¿Cómo? ¿Qué cosas? ¿Qué cosa? Eso, muy- ¿Qué cosas? Después de estas cosas, pero ¿qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué tendríamos que hacer para averiguar qué cosas fueron antes? De los Piénsenla ahora. versículos anteriores. Exacto, el capítulo anterior. O sea, el contexto de lo que estamos leyendo, ¿ya? Porque tenemos que, cuando estudiamos la palabra, leemos el texto y tenemos que también estudiar el contexto para que no saques un pretexto. Mire qué interesante cómo lo estamos haciendo. Los felicito porque estamos haciéndolo bien. Bien, muy bien. Mire que esta pregunta fue intencional para ver cuál era la respuesta de ustedes. ¿Cuándo sucedieron estos hechos? Sí, ahí está bien, después de estas cosas, pero no podemos dejarlo ahí. Como los niños, ¿verdad? Los niños preguntan, ¿y por qué los pájaros vuelan? Porque tienen alas. ¿Y quién les dio las alas? ¿Sí? ¿Y cuánto les duran las alas? ¿Usted no ha escuchado a los niños preguntar? Eunice debe estar experta. porque Claro, Eunice está experta en eso, 3 niños. Con ¿Y 3 por niños. qué el gato no ladra y el perro sí? ¿Sí o no? Mire, pues estamos usando la ilustración de un niño. Así es en la Y vida. también usamos nuestra ¿qué? Imaginación. Imaginación. No podemos dejar ahí después de estas cosas. ¿Qué cosas? Ah, esas cosas. No. ¿Qué cosas? Estaba Y hablando. si vamos rapidito al capítulo 6, vamos a ver solo los encabezados. Dice que alimentación de los 5,000, Jesús anda sobre el mar, las la palabras gente de busca vida a Jesús, Jesús el pan de vida. Óigame bien, después de que Jesús alimentó a los 5,000, después de que Jesús caminó sobre el mar, después de que él habló que era el pan de vida. Oigan, mire qué interesante. Ya la observación nos está creciendo. ¿Sí? Y va ampliando más el tema, ¿verdad? Y ya nos estamos metiendo más en el conocimiento de la palabra del Señor y en el conocer a nuestro Dios, mis amadas, en el conocer su reino. ¿Qué es? ¿Cuántas hemos dicho que Jesús es el Rey de Reyes? ¿Cuántas? Levánteme su manito. Porque lo dice la Biblia, es cierto que lo dice la Biblia, que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Bueno, si Él es el Rey de Reyes, nosotros tenemos que vivir en su reino y vivir lo que Él nos ordena, los preceptos y los mandamientos y los decretos. Un rey da decretos, ¿cierto? Entonces nosotros, como los hijos del rey, entonces como el pueblo de Dios, debemos de cumplir los decretos, estatutos y leyes de nuestro rey. Ahora mire, usemos la imaginación aquí. Cuando dice después de estas cosas, imagínese Jesús ahí lo que dice, que alimentó a los 5,000, caminó sobre las aguas. Ahora use su imaginación. ¿Cómo se imagina usted a Jesús caminando por Galilea? Use su imaginación. Dice, andaba Jesús en Galilea. Por Galilea. En Galilea, así en Galilea. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea. ¿Cómo? Use su imaginación. ¿Cómo se imagina Jesús
andando por Galilea. Lleno de gente lambisconeándole detrás. ¿Qué? ¿Qué, Luzma? ¿Lleno de gente qué? Despacito, Luz. Que lleno de gente lambisconeándole detrás. Sí, Bueno. buena imaginación. Buena imaginación. Porque en el contexto del capítulo 6, el Señor le dice, ustedes me siguen no porque hayan creído, sino porque comieron y se saciaron. Buena imaginación, Luzma. Buena imaginación. Claro. Ahí está, sí. A ver otra. Mucha gente detrás queriendo ver qué conseguían. ¿Qué más? En este versículo, no solo en esa palabra, sino en lo otro. ¿Qué se imagina ustedes? Dígame algo, vuelva a leerlo, use su imaginación y nos comparte qué observa ahí. En medio de curiosos. ¿Cómo? En medio de curiosos. En medio de curiosos, muy bien, sí, hay gente que, sí, uno se imagina algunos que de verdad estaban de corazón buscándolo ahí. Y otros junto al camino y otros en el camino. Y otros diciendo, yo no le creo nada a Jesús. Ajá. Y otros diciendo, no, él es el hijo de Dios, ¿sí o no? El alimento. Y otro diciendo, déjenme que yo lo que quiero es que me sane. Sí. ¿Sí o no? Miren pues, ¿qué otra cosita? A ver, aparte de los curiosos, ¿qué más mira usted ahí? Yo me lo imagino caminando de una forma como tranquila, serena, como confiado en lo que él estaba haciendo. Muy bien, Muy Ale. bien, Ale, bien. Jesús no tenía prisa, ¿sí o no? Ajá, tranquilo. Jesús no tenía prisa. Porque él sabía que si iba a Judea, allá lo iban a querer matar. Sí, pero es que él hacía las cosas sin prisa, amor. Ajá, Esa es sí. tu imaginación. Por ejemplo, en cierta ocasión en Marcos, creo que en el capítulo 3 dice que él hizo milagros y sanó enfermos y liberó endemoniados. Y ahí mismo en el después se fue a capítulo orar, Ah, sí. Y después la gente le va a buscar por montones y los discípulos, cuando él bajó de orar del monte, le dice, Señor, ¿dónde estabas? Toda la gente te está buscando. Y el Señor le dice, vámonos a otro lugar, es necesario ir a predicar a otro lugar. Él andaba sin prisas, él no se dejaba manipular por lo que los otros querían. Exacto. Él dice, es necesario ir a predicar a otros lugares. Y la gente buscándolo y diciéndole, Señor, pero ¿por qué te tardaste tanto? No, él estaba en su oración. Entonces cuando dice Ale, yo me lo imagino ahí tranquilo, me lo imagino ahí caminando sin prisas, caminando sin afán, ¿sí o no? Perfecto. Quizás moviéndole el pelo a un niño, ¿sí o no? Abrazando quizás a un anciano. Miren cómo se vuelve de interesante Sanando el la estudio gente. bíblico inductivo cuando usamos ¿qué? Nuestra imaginación. A ver, ¿quién más se imagina algo allá? Vuelvan a leer Que el también, versículo. ¿Cómo? que también sentía compasión por ver la gente que estaba enferma. Sí, definitivamente que sí. En otro pasaje lo manifestó allá en San Juan 4 cuando atendió a la mujer samaritana y después dijo que la mies era mucho y los obreros pocos, ¿sí o no? Entonces Jesús tenía compasión y la compasión lo movía a la acción, ¿verdad? Porque una cosa es compasión y otra es lástima. La lástima dice, no, hay que pesar, pero no hace nada, pero la compasión se mueve a la acción. Se mueve a la acción, exacto. Mire cuánta imaginación podemos dar. ¿Qué más mira ahí? A ver. Y ahí mismo, mi amor, en el capítulo 6, o sea, antes de todas estas cosas, antes de este pasaje, dice que la gente buscaba a Jesús. Entonces, podemos imaginarnos solo en este versículo. A ver, ¿quién más puede Yo quiero que se imaginar? imagine la segunda parte de este versículo. Pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. ¿Está conmigo? Sí. La segunda parte. Pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Use su imaginación y denme alguna cosa que usted está viendo ahí. No todos juntos. Pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Yo creo que el Señor, que Jesús estaba acá muy atento a los comentarios de las personas y a él me imagino que él estaba prevenido, porque si ya imagínate cuánta gente estaba conspirando, no estén bien, llegue, le vamos a hacer esto y esto. Y él sabía que tenía que esperar el tiempo para que se cumpliera lo que el Padre quería para
para él. Muy buena imaginación, Luzma. Yo pregunto, ¿Jesús tenía miedo de ir a Judea? No. No era tanto miedo, era como estar a la expectativa de lo que podía venir y lo que ya estaban preparando para cuando él fuera allá a Judea. Muy bien, yo puedo usar mi imaginación y preguntarme, ¿y qué hubiera pasado si él efectivamente hubiera ido a Judea y no a Galilea? ¿Qué piensan ustedes? Él se les hubiera escapado. ¿Lo hubieran matado? No. No era el tiempo. No era el tiempo. Miren cuántas cosas estamos observando. O sea, no era el tiempo. Así hubiera ido ahí, pero la Biblia lo narra como que pues no querían andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Entonces, pero si hubiera sido el caso que él hubiera ido, no lo hubieran matado. No, porque Él no tenía temor, él no tenía temor de hombre. Y él esperaba escuchar la voz de ¿quién? Del Padre. Del Padre. Entonces Jesús siempre estaba atento a la voz del Padre. Lo que el Padre le dijera, él obedecía. Bueno. Y si el Padre le dijo, no vayas a Judea. Ah, bueno, Señor, me quedo en Galilea. Bueno, ahora viene otra parte interesante. Díganme ahora aquí, así muy de corazón, muy sinceramente. ¿Se habían puesto a estudiar un pasaje así, con esa observación antes? ¿Sí o no? No. Yo muy poco. Pero miren cómo se vuelve de interesante, ¿sí o no? Sí. Miren, les voy a dar una observación ahorita. Normalmente, voy a hacer dos comparaciones. Normalmente, la mayoría de personas les gusta comer de lo que otros cocinan, ¿sí o no? Ay, sí, a mí me gusta comer de lo que otras personas cocinan. Normalmente eso es lo que nos gusta. No sabe más rico, ¿cierto, mujeres? Y por eso vamos a restaurantes o pedimos domicilios. Sí. Porque decimos, sí, vamos No a quiero pedir cocinar. o vamos a ir no quiero cocinar. Ahora imagínense su casa, su vida, su familia, viviendo a punto de restaurantes y de domicilios. No da el bolsillo. No da el bolsillo. Una razón. Y la otra, Que uno anhela más la comidita hecha en casa. no hay nada como la comida preparada en casa. En lo espiritual pasa algo parecido. Nos hemos acostumbrado a que los pastores, maestros, predicadores preparen la comida y nosotros, y al rato le preguntan, ¿y qué comió? Ni me acuerdo, pero estaba tan bueno. Ay, pastor, hoy estuvo, pero tremendo el servicio. Y qué palabra, porque eso es un dicho que se volvió famoso entre los cristianos. Qué palabra. Y alguien le pregunta, ¿y qué predicó, qué enseñó el pastor? No me acuerdo, pero era una buena palabra. Estuvo muy buena la palabra. ¿Qué pasó ahí? No hubo un corazón que preparado. Y comiste lo que otro preparó. No, por eso es que uno dice, no es por una imposición decirle a la gente, lleve su Biblia impresa o tenga su Biblia impresa a los estudiantes, subrayenla, márquela, póngale fechas, escriba lo que Dios le habló, porque usted puede ir perfectamente, después de que terminemos este pasaje, usted puede ir todavía otros sus cuantos minutos a decir, yo tengo que leer otra vez Juan 7:1 y sacarle por lo menos otras 3 preguntas de observación. ¿Será que da para 3 preguntas más de observación ese pasaje? Por supuesto que sí, y hasta más, no hay límite. Pero es la manera de entender o de recibir más bien la revelación de la palabra de Dios. Pero ahora, ¿sabe qué? Míreme acá en la cámara. Mi método inductivo es para que usted aprenda a preparar también su propia comida espiritual. Amén. ¿Me escuchó? Amén. Para que usted aprenda a preparar su propia comida espiritual.
Nosotros vamos a seguir preparándoles la comida espiritual, claro que sí. Sí. Pero es pero buena experiencia que ustedes... a lo que yo voy es que el cristiano muchas veces se acostumbró y solo comer comida. Eso no tiene nada de malo, a crear una dependencia muy extrema hacia, en este caso, los pastores. Yo no. Es que yo tengo que decirle a los pastores que me den una palabra acerca de esto, y ciertamente nosotros estamos para eso, pero no hay nada como que Dios te hable cuando vas al estudio bíblico inductivo, que Dios te revele la verdad de la palabra y tú digas, esto es mío, esto sí es una delicia lo que el Señor me mostró hoy, ¿sí? Y empiezas a compartirlo y empiezas a vivirlo y empiezas a enseñarlo. Bueno, ya estamos metiéndonos en otro tema y no vamos a ver hoy la interpretación. Vamos a dejar una tarea. Escriba ahí en su cuaderno. Escriba en su cuaderno. Tarea para la semana. Observar y formular preguntas de San Juan Vamos a ver, aquí creo que no tengo una cita. Capítulo 1. No es capítulo 1. No, es capítulo 2. San Juan capítulo 2, versos 1 al verso 12. ¿Escuchó? San Juan capítulo 1, versos 1, capítulo 2. San Juan capítulo 2, versos 1 al 12. Este es el famoso pasaje de las bodas de Caná. Tiene ahí su Biblia para que vea solo el encabezado. Si tiene la Reina Valera dice las bodas de Caná, ¿verdad? No de los canosos, sino de Caná. Oiga, no de Cana, sino entonces, de Caná. En ese pasaje usted va a formular preguntas como las que vimos hoy. ¿Quién, cómo, cuándo, quién escribió, a quién escribió, de qué está hablando, cuáles son los personajes? ¿Sí o no? Los lugares, las acciones. Como en la oración bueno, está el sujeto, el verbo, el sustantivo, ¿verdad? Las partes de la oración. Bueno, aquí vamos a observar San Juan capítulo 2 del 1 al 12. Y usted va a formular las preguntas y las va a responder. Vea, pues, ¿recuerdan que este segundo trimestre empezamos diciéndoles que era un estudio ya serio de la palabra, ¿verdad? Profundo. Serio y profundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque no alcanzaríamos en la clase revisar todo lo que ustedes hagan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta tarea va a ser para sumar, ¿cómo se dice? Puntos de... Sí. De nota. Calificación, nota, sí va a ser nota. Entonces ustedes nos van a hacer llegar en una hoja su análisis de observación de San Juan 2, capítulo 2, verso 1 al 2. Así como nos enviaron el resumen del primer trimestre, así mismo nos van a enviar la observación del capítulo 2 de Juan, del 1 al 2. Mire, pues mínimamente, usted tiene que leer unas 10 veces ese mismo pasaje despacio. Ahora, escuche lo que le voy a decir. No tiene que ser precisamente de un solo momento leer todo, las 10 veces. Sino usted, por ejemplo, mañana miércoles, usted saca un tiempo, unos 15, 20 minutos, si puede más, y dice, bueno, voy a leer. Ay, aquí encontré una pregunta de observación. Y usted la escribe la pregunta y le da la respuesta. Ya tiene de aquí hasta lunes para hacernos llegar esta tarea.
¿Me hago entender? ¿Me dice entender? Dígame si sí o no. Ok. Sí. Entonces, yo le aseguro que si lo hace como lo hicimos esta noche, sí, usted le va a encontrar un deleite a esto. Palabras. Y eso que solo leí, miren que solo con un versículo, todo lo que aprendimos hoy, solo con un versículo, ahora con 12, hay mucho material ahí para estudiar, observar. Bueno, vamos a terminar la grabación y vamos ya a comentarios, preguntas.